A finales del siglo XIX se producirían una serie de revoluciones que cambiarían la historia de la humanidad. ¿Te suena la revolución de las 13 colonias que acabó con la independencia de América? ¿Y la revolución francesa que finalizaría el proceso de desintegración del antiguo régimen en Europa? Pero, ¿sabías que la primera y única revolución donde realmente triunfaron los esclavos fue en Haití? ¿No? Pues quédate que enseguida te lo cuento. En primer lugar, tenemos que situar dónde está Haití. No hace falta que cojas el móvil y le preguntes a Siri. Haití está situado en el Mar Caribe, que junto con otras islas forman lo que le llamamos las Antillas. Antes de ser conocido como Haití, era nombrado como Saint-Domingue y estaba colonizado por los franceses luego de que los españoles fueran abandonando la isla debido a los frecuentes ataques de los bucaneros del Caribe. Antes de entrar en la materia de la revolución, habría que tener en cuenta dos aspectos muy importantes para poder entenderla, como es su economía y su sociedad. Su economía se basaba en la producción de productos como el café o el algodón, pero su producto estrella sobre todo fue el azúcar, porque fue muy importante para el proceso de revolución industrial que se estaban dando en algunos lugares del mundo, puesto que esta era la que lo financiaba. Y yo sé que tú vas a decir, oye, ese azúcar importante tiene, tío. El azúcar es 8 veces más adictiva incluso que la cocaína. Que con esto no quiero decir que de ahora abandones el azúcar y te enganches al alfalfa. Por un lado, era utilizado como un condimento para bebidas como el café o el té en las reuniones de las altas capas sociales. Y por el otro lado, era utilizado como un sustitutivo de comida por los obreros de las fábricas para que estos no abandonaran su puesto de trabajo, pudiendo soportar de esta manera sus largas y duras jornadas laborales. En resumen, cuanto más producción de azúcar, mucho más beneficios económicos tienes al comercializarla, y esta es la razón por la que Saint-Domingue se convirtió en una de las colonias más codiciadas por el mundo entero, ya que importaba casi el 40% del azúcar que pertenecía a Europa y además representaba un tercio de las finanzas francesas. El segundo aspecto a tener en cuenta es su sociedad, puesto que estaba formado por un sistema de castas o jerarquía social. Imagínate una especie de pirámide. Arriba del todo tenemos los llamados grandes blancos, que eran colonos franceses que habían colonizado la isla y poseían una gran cantidad de tierra donde producían los productos que habíamos dicho anteriormente. Por tanto, tenían un gran poder político en la isla. El siguiente escalón son los pequeños blancos, personas dedicadas a la administración, a la burocracia o al comercio. Luego le seguirían los mulatos, que eran fruto de las relaciones entre los grandes blancos con sus esclavas y podían heredar las tierras de su padre siempre y cuando fueran reconocidos como hijos legítimos. Y por último tenemos los esclavos, que eran personas capturadas en África y condenadas a trabajos forzados en la isla. Trabajaban en las distintas plantaciones, como por ejemplo las del azúcar, y por tanto eran la principal mano de obra, por lo que fueron el motor económico de todas estas industrias. Muchos de ellos, hartos de su situación social, de su miseria y de soportar latigazos, huyeron hacia la selva y formaron pequeños grupos llamados los cimarrones que intentaban boicotear todas estas industrias. Al aumentar el número de producción azucarera, a su vez aumentó el número de esclavos y por tanto llegaron a una proporción de unos 20 esclavos a un hombre libre en la isla. Nos vamos a centrar un segundo en los mulatos. Como eran hijos de los grandes blancos, habían recibido una educación según las costumbres burguesas y muchos de ellos incluso fueron a estudiar a París, a la capital francesa. Debido a que podían heredar las tierras de su padre, generó envidia entre los blancos, que en las asambleas coloniales entre 1751 y 1781 empezaron a elegir las leyes discriminatorias, tales como por ejemplo prohibir los matrimonios mixtos o que vistieran de una forma diferente para que dieran su condición social. Esto fue lo que hizo que generara tensión en la isla. Tras la Revolución Francesa en 1789 hubo una serie de pretensiones en la isla. Los grandes blancos buscaron la independencia para beneficiarse más económicamente al tener la libertad de comercio. Mientras tanto, tras la Declaración de los Derechos del Hombre hecha en Francia, los mulatos vieron que era el momento de equiparar sus libertades con los blancos y empezaron a exigirlas. Como no se pudo hacer de manera legislativa, lo intentaron mediante levantamientos armados como el de Vicente Oller, que fracasaron. Esto lo único que hizo fue generar más tensión en la isla y por tanto una sociedad militarizada. Y claro, los esclavos, hartos de escuchar las palabras libertad, igualdad y fraternidad por parte de sus amos y ver que ninguno se preocupaba por sus condiciones, comenzaron a levantarse en el norte de Saint-Domingue, quemando todos los cultivos y matando a sus amos. Esto empezó a extenderse por toda la isla, comenzando de esta manera la rebelión de los esclavos de Saint-Domingue. Ahora es cuando empieza a formarse un verdadero caos en la isla, debido a que hay diferentes facciones y diferentes pretensiones. Por un lado están los rebeldes, es decir, los esclavos, que intentaron conseguir su libertad mediante un levantamiento armado. Luego le seguían algunos grandes blancos, que intentaron su independencia ya que estábamos aquí. Y luego el resto de blancos se unieron a los mulatos para intentar sofocar esta revuelta. Y yo, ¿tú no habías dicho antes que los blancos y los mulatos se llevaban mal, se intentaban matar entre ellos y encima estos eran hijos de esclavos? Es que en este momento tienes que darte cuenta de una cosa, que las relaciones
étnica difiere mucho de la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Dicho de forma menos pedante, lo que importaba es el dinero no hace la felicidad. Y por lo tanto, si triunfaban los esclavos y conseguían su libertad, a mí se me acababa el chollo económico que tenían montado con las distintas plantaciones. Por tanto, los blancos y los mulatos decidieron hablar entre ellos y decir, mira, vamos a intentar sofocar esta revuelta y luego ya cuando acabamos ya nos matamos entre nosotros. Además, hubo una intervención extranjera por parte de Inglaterra y de España, por dos motivos. Uno, por tocar los cojones a Francia, puesto que estaban en guerra con ellos en Europa. Y la segunda, y muy importante, era para contener esta rebelión de esclavos. No vaya a ser que triunfe y tenga yo que sofocarla en mis propias colonias. Aunque España sí financió a los esclavos, pero sobre todo era para intentar recuperar territorio y desestabilizar la isla, no por otra cuestión. Cuando los jacobinos llegan al poder a Francia, unos liberales más radicales enviaron a un comisario llamado Sonthonas para intentar pacificar la isla. Se reunieron con los esclavos e intentaron ofrecer una serie de medidas, como por ejemplo la abolición de la esclavitud en 1793. Y si ahora mismo piensas el por qué Francia prefería cambiar de esclavos a trabajadores asalariados, no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Marlon Brando. Esta es la situación. Si no intervienen ustedes enseguida, si no se aprovechan de la revuelta y aciertan a encauzarla, se verán arrollados. Sus antiguos esclavos no se convertirán en obreros de ustedes, ni tampoco en sus amos, señor Prada. Se convertirán en sus carniceros. Los esclavos obviamente dijeron que ni mijita, que ahora que se está derrumbando el imperio económico, ahora sí te preocupo yo, ¿no? Y cuando parecía que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, aparece la figura clave de todo este proceso revolucionario, que es la de Toussaint Louverture, o como se pronuncia en Francia, vaya. Este hombre había sido un antiguo esclavo que había conseguido su libertad mucho antes de todo el proceso revolucionario, y cuando estalló la rebelión se puso de parte de los esclavos, siendo uno de sus militares más destacados. Debido a su condición de liberador de esclavos, uno de los historiadores contemporáneos que han estudiado este tema, cuyo nombre no puedo pronunciar, que también Pisa te podía haber llamado Juan José, lo denominó como el Espartaco Negro. Toussaint Louverture vio que era el momento de legitimar la abolición de la esclavitud y aceptar las condiciones francesas. Por tanto, convenció tanto a esclavos como a algunos mulatos que era hora de unirse, luchando contra las demás facciones y potencias extranjeras, pacificando de esta forma San Domínguez. En 1795 los españoles abandonarían la isla tras una derrota en Europa en los Pirineos contra Francia, firmando de esta manera la paz de Basilea. Y tras 5 años de contienda contra los ingleses, las tropas de Toussaint Louverture llegaron a expulsarlos, pacificando de esta manera San Domínguez. Tras ello tuvo que sofocar la revuelta de algunos mulatos que se resistían a ser gobernados por los esclavos. Todas estas victorias militares lo consagró para convertirse en gobernador civil de San Domínguez, reactivando la industria azucarera, transformando a los esclavos en obreros asalariados, e intentó promulgar una constitución que lo dotara de poder legítimamente. A pesar de estar con una cierta autonomía respecto a Francia, intentó un proceso de independencia que fuera poco a poco. Y si tocas la pantallita, mueves el ratón y miras la barrita roja, vas a ver que todo esto no ha acabado, es que queda un poquito más. Y resulta ser que en Francia, tras la caída de los jacobinos, liderado por Maximin Robespierre, la época del Terror Blanco y la del Directorio, Napoleón Bonaparte daría un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario, que se consagró como cónsul, e intentó expandir su revolución por toda Europa a lo que Karl Marx llamaba golpe de bayoneta, es decir, por la fuerza. Y para llevar a cabo todo este proceso revolucionario y toda esta guerra, necesitaba una financiación que obviamente quería que viniera de la industria azucarera de San Domínguez. Por tanto, en 1802 volvió a promulgar una ley que es la que volvería otra vez la libertad de la esclavitud, es decir, la comercialización de esclavos. Louverture, que se lo estaba viendo venir, intentó negociar con Napoleón un tipo de acuerdo, pero ya era demasiado tarde, puesto que este envió un ejército a invadir la isla al mando de su cuñado Leclerc. Cogieron, capturaron a Louverture, que además fue traicionado por algunos de los mulatos, y lo llevaron para Francia, donde murió en un arresto domiciliario. Los esclavos, que tanta sangre y sudor les costó librarse de su antigua condición social, no iba a dejar que ésta volviera, por lo tanto se reagruparon al mando de Desailly, un antiguo militar que también había triunfado en la rebelión de los esclavos, y combatieron a los franceses mediante la tierra quemada y la guerrilla, puesto que estos lo superaran militarmente. Además, iba a contar con dos nuevos invitados como fueron la fiebre amarilla y la malaria, que empezaron a causar bajas entre las filas francesas, entre ellos Leclerc. Tras varias contiendas y numerosas bajas, por fin las tropas napoleónicas decidieron abandonar la isla, terminando con todo este proceso revolucionario, y el 1 de enero de 1804 se proclamó la República Independiente de Haití, nombrada de esta manera porque significa tierras altas en aborigen. La consecuencia que tuvo todo este proceso revolucionario fue que algunos países como Estados Unidos, el de la barra y de la libertad, no lo reconocerían hasta la época de Abraham Lincoln,
puesto que Estados Unidos tiene un sistema esclavista, hubo una especie de guerra civil entre mulatos y esclavos, y algunos países como Francia e Inglaterra le exigieron una indemnización que creo que hasta el día de hoy la siguen pagando. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Esto está finiquita y al coñazo. Chavales y chavales, si os ha gustado el vídeo, ya que es el primero que hago, agradecería un dedo arriba, pero el pulgar, no el corazón. Y ya nos vemos en otra. Chau. Y yo, ¿te vas a suscribir o qué, joder? ¿Sabes? Yo ahí mirando casita en Andorra y tú ahí, pasma, mirando los dos. Calla, joder.